Ya tenemos aquí con nosotros a nuestro siguiente invitado. ¿Sí? Hola Esteban, ¿estás por allí? Sí, estoy por acá. Gracias por invitarme. Bueno, un gusto tenerte aquí. Esteban Tundidor es nuestro próximo invitado. Él nos va a hablar de Melidata, ¿sí? De cómo se maneja, de qué se trata el manejo de Big Data dentro del Mercado Libre. Así que, Esteban, te escuchamos, Bien, ¿sí? bien, buenísimo. ¿Me confirmás que ves la presentación? Y, Sí, sí, se estamos viendo bien. bien, buenísimo. Buenísimo. Bien, como dijiste, yo soy Senior Manager dentro de la estructura de IT de Mercado Libre y soy el responsable de lo que nosotros llamamos Melidata, que es el equipo que se encarga de la Big Data dentro de Mercado Libre. Bueno, Mercado Libre es una empresa muy grande, seguramente muchos la conocerán. Es considerado el e-commerce número 1 en Latinoamérica y el número 7 detrás de Amazon, de Alibaba y algunos otros monstruos globales a nivel mundial. Y está listado dentro de la top 100 de Nasdaq, es decir, las 100 empresas de tecnología más importantes. Pero para mí una de las características más importantes que tiene Mercado Libre es que es considerado uno de los mejores lugares para trabajar hace ya varios años, tanto de forma local como en América Latina y en el mundo, ¿no? Y que creo que para una empresa argentina es una distinción muy importante. Bueno, y acá finalizamos el espacio de publicitario, ¿no? Lo cual no es totalmente cierto porque, bueno, voy a seguir hablando de Meli en sí. Meli, para entender, cuando estamos hablando, es en realidad un ecosistema de productos y de empresas que se apalancan unos a otros, ¿no? Los más conocidos son Mercado Libre y Mercado Pago, y después hay otras unidades de negocio como Mercado Envíos, Mercado Shop, la publicidad, los créditos y demás. Todo esto lo que hace es genera un montón de números y un montón de cosas. Algo muy importante en Big Data es hablar de los volúmenes. Justamente en lo que es Mercado Libre, siempre hablamos de millones o miles de millones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer trimestre de este año se vendieron más de 100 millones de cosas en Mercado Libre, a través de 43 millones de usuarios nos visitaron, se realizaron 290 millones de transacciones financieras a través de 8 millones de personas que pagaron con nuestra billetera y se enviaron 90 millones de paquetes. Eso a nivel de lo que generó la empresa. Ahora, ¿qué forma la empresa? La empresa tiene más de 12.000 empleados en este momento en toda Latinoamérica, de los cuales 4.400 son del área de tecnología. Nuestras app tiene más de 100 millones de descargas y todo está montado sobre una infraestructura de 25.000 servers en 7.000 repositorios que dividimos nuestro código, ¿no? Como decía antes, es un ecosistema de APIs que se interconectan y crecen entre sí, ¿no? Y cada equipo se realiza más o menos unos 500 deploys diarios para mantener esto actualizado con gran independencia. Todo esto, lo que genera toda esta gente, todos estos usuarios, todas estas transacciones, genera más de 4.300 millones de eventos que registramos por día y aparte también registramos más de 35.000 millones de requests, ¿no? Y eso genera todo nuestro data lake. Para entender, esos son más o menos unos 20 terabytes de información, que son casi 22 seguido por 12 ceros. O si tuviéramos que imprimirlo, serían 8.000 millones de páginas impresas con una letra del tamaño 12. O por segundo, estamos hablando de 50.000 eventos que ocurren todo el tiempo en un promedio. O sea, es un volumen de información abismal, ¿no? Pero lo importante cuando hablamos de Big Data, que Big Data no es un montón de información. Podemos tener un montón de información y no hacer Big Data, ¿no? Sino lo importante es qué hacemos con estos datos, ¿no? Entonces, nuestra visión es poder utilizar estos datos para mejorar nuestros productos para nuestros usuarios, ¿no? Y eso lo dividimos en dos partes. Una es tener productos que son alimentados por datos y otro es que nuestro modelo de trabajo, nuestro modelo de toma de decisiones esté basado en datos. Y eso es para mí una de las cosas más importantes y que más aportamos. Entonces, para darles algunos ejemplos de lo que son los productos alimentados por datos, por ejemplo, las recomendaciones nacen de distintos modelos de Machine Learning que toman los eventos, las cosas que ve la gente, lo que compra, lo que elige, la forma
en que combina los carritos de compra y demás y genera relaciones entre estos productos. Entonces después puede ofrecer productos similares o productos que también que se compraron en conjunto, ¿no? Y generar ahí oportunidades de encontrar nuevos productos o encontrar alternativas. Nuestro motor de búsqueda es un sistema de inteligencia artificial alimentado por Machine Learning que aprende solo y va optimizando las búsquedas en base a los resultados y a la eficacia de los resultados. Entonces el mismo sistema va tomando los datos, sabe lo que mostró y sabe si la gente entró a esos avisos, si los compró y empieza a jugar con los resultados intentando optimizar las posiciones. Esto toma un color más interesante cuando hablamos que tenemos más de 10.000, perdón, más de 10.000 búsquedas por segundo sobre casi 300 millones de ítems publicados. Entonces, generar todo ese ecosistema, decir, bueno, a ver, para esta palabra, ¿cuáles son los mejores productos que puedo mostrar? Es una red muy compleja y demás que va aprendiendo y va optimizando y hace incluso testeos y experimentos automáticos con distintos resultados para ver cuál es la mejor forma. Después, otras cosas quizás más chicas, como búsquedas relacionadas, ¿no? Yo buscando la camiseta argentina, me sugiere alternativas como, bueno, quizás camiseta argentina de años anteriores, otros modelos específicas para mujer o para niños y demás, ¿no? Incluso el autosayé, esto que escribimos, se nos empieza a sugerir. Si yo escribo en este ejemplo cañ, yo puedo estar hablando de cañas de bambú, caños estructurales, caña de pejerrey y un montón de otras opciones. Entonces, lo que busca este sistema es, en base al cuán frecuente es cuando una persona escribe esas letras, qué está buscando, ofrecerle alternativas y demás, ¿no? Y también ofrecerle tiendas oficiales o vendedores que tienen mejores productos para encontrar el producto que está buscando. Algo interesante es que mucha gente piensa que este tipo de espacios, como el de acá, el de estas tiendas con cañas de pejerrey, son cuestiones pagas y que están de cierta forma forzadas a estar ahí y en realidad no lo son. Lo que busca el sistema es optimizar la experiencia de compra, entonces se basa en cómo actúa la gente y qué vendedor o ofreció los mejores productos, cuál tuvo mejor aceptación, ¿no? Después, por ejemplo, nuestro programa de lealtad es un caso de uso bastante interesante porque ellos suman puntos en diferentes eventos que ocurren en la plataforma. Entonces, en vez de ir y agregar un data point en cada lugar donde ellos podrían llegar a necesitar, lo que hicieron es, se subieron a un feed nuestro de real time con los eventos y filtran los eventos y se quedan con aquellos que le interesan para disparar la suma de puntos y demás, ¿no? Entonces, agrupan y simplifican toda la lógica en vez de tener que repartirla, centralizada y están escuchando todo lo que está pasando, quedándose obviamente con solamente las cosas que les interesan, ¿no? Otro caso es el tiempo de entrega, ¿no? Nosotros queremos prometerle cuándo va a llegar, es muy importante que la gente sepa cuánto puede ya tardar un envío y podemos calcular desde el origen al destino más o menos cuánto tarda. Esto depende no solamente del origen, el código postal de origen, el código postal del destino, sino también del vendedor y el tipo de producto, porque hay productos que viajan de una forma, otros que viajan de otra y demás. Entonces, esto también se basa en los envíos anteriores, en la eficacia del vendedor y demás. De hecho, todo el tema de envíos tiene mucha implicancia de los datos, porque, digamos, por ejemplo, los correos que hacen los envíos cobran por dos variables. Una es la distancia que se envía y otra es el volumen de lo que se envía. Y la problemática en particular que tenemos en Mercado Libre es que la mayoría de los productos nunca pasan por Mercado Libre, sino que el vendedor directamente lo lleva al correo y el correo lo lleva a la casa del comprador. Entonces nosotros nunca lo tocamos al producto, en la mayoría de los casos. Ahí están los fulfillment, los centros de depósitos de Mercado Libre, que ahí sí tenemos más control del paquete. Pero entonces, para poder controlar una de estas variables, que es la del tamaño, para poder estimar el costo y demás, es que necesitábamos saber cuánto ocupaba un producto. Y teníamos este problema, que la mayoría, el 70% de los productos, no pasaban por nuestras manos. Entonces tuvimos que crear distintos modelos de Machine Learning para, a través de los pocos datos que teníamos, poder extrapolarlos y hacer estimaciones.
teníamos una dependencia funcional muy grande, es que este API tiene que procesar alrededor de 800.000 requests por minuto y tiene una latencia de 10 milisegundos, ya que está en un proceso crítico de la venta. Necesitábamos ser muy rápido y tiene muchísima concurrencia. Entonces, bueno, hubo que hacer procesos bastante inteligentes para lograr disponibilizar esa información. Y enviamos, como decía al principio, alrededor de 1 millón de paquetes por día, entonces los datos nuevos se iban sumando y tuvimos que crear modelos específicos, arquitecturas específicas para poder ir añadiendo esa información especial sin perder la anterior y pudiendo dar cada vez mejores estimaciones. Trabajando con algunas problemáticas como son los casos donde el vendedor usa una caja mucho más grande de la que necesita o envía dos elementos juntos cuando lo declarado es uno, entonces obviamente cambia el envío, ¿no? Y todos esos outliers son muy importantes de corregir y no castigar a un modelo por datos puntuales, ¿no? Otro caso donde creamos productos alimentados por datos es las campañas de adquiriencia de negocios, donde ofrecer los QRs de pagos. Acá es el huevo o la gallina, ¿no? Los negocios no quieren poner si las personas no lo van a usar y las personas no van a bajarse el app si no hay locales para usarlo. Entonces, se hizo un trabajo en cuanto a las entregas y en cuanto a los pagos y demás para encontrar las zonas más calientes y poder hacer trabajos focalizados donde ir y potenciar la fuerza de venta en esos espacios particulares, porque sabíamos que había más usuarios de Mercado Libre y había más posibilidades que utilicen nuestra billetera, ¿no? Y generar esos círculos comerciales para poder hacerlo. Como ustedes ven, digamos, hay distintas partes de la ciudad de Buenos Aires. Esto se hizo en todo el país y también en México y en Brasil, pero particularmente en la ciudad de Buenos Aires. Hay distintas zonas comerciales de la ciudad de Buenos Aires que no se atacaron en ese momento porque no tenían el mismo peso que otras. Y uno quizás se hubiera sentido más tentado a trabajar en otras zonas quizás más particulares, ¿no? Obviamente todo lo que tiene que ver con prevención de fraude, lamentablemente, siempre que hay dinero involucrado, hay mucha gente queriendo quedarse con el dinero que no es de él, y hay muchos intentos de fraude, y hay un montón de herramientas que utilizamos para en real time intentar atrapar y bloquear esos comportamientos, análisis de comportamiento, análisis de actividades sospechosas, cuando de repente una persona agarra y empieza a comprar como loco, bueno, pasa a ser sospechoso y demás, ¿no? Y distintas cosas, temas incluso muy interesantes como el monitoreo de la velocidad de tipeo, se pueden llegar a realizar para detectar si cumple el mismo patrón o no, o tarjetas fraudulentas cross múltiples cuentas, que se detecta que deja de ser un caso normal, ¿no? Si una persona registra en La Quiaca una tarjeta de crédito que se usa generalmente en La Pampa, pasa a ser un caso sospechoso, digamos, ¿no? Como eso de repente se duplicó. Puede ser un caso verídico, pero claramente pasa a ser un caso sospechoso y todas esas cosas obviamente hay que actuar muy, muy rápido. Y como decía, también la parte de créditos, tenemos un modelo propio, en realidad son 50 modelos de Machine Learning, redes neuronales y otros tipos de modelos, trabajando para generar un scoring con más de 2.000 atributos particulares para lograr tener nuestro propio scoring, ¿no? Y en realidad hay un montón más de cosas donde empezamos a cruzar lo que pasa en el marketplace con lo que pasa en los envíos, con lo que pasa en pagos, con lo que pasa en distintos lados y demás. Y generar productos o mejorarlos, como decía. Y esto lleva a lo que para mí es la parte más importante, más interesante, ¿no? Porque el generar productos obviamente es nuestro trabajo y el foco de la empresa, pero también es poder tomar decisiones y tomar decisiones orientadas a datos. Y esto para mí se basa en 3 pilares principales. Una es que es muy importante que el management de la empresa esté orientado a los datos, ¿no? La otra es la democratización del acceso a la información. Esto levanta algunos concerns de privacidad, pero lo hemos atacado, ahora les voy a comentar cómo. Y también el caso de proveer información útil y que no es solamente registrar todo lo que pasa, sino que esos datos se puedan explotar y que sean datos que puedan usarse.
algo muy importante es, acá en este pequeño chiste, en realidad lo que buscamos evitar es que no importa lo que piensa el hijo del vecino, del manager o del director o quien sea, sino que importa lo que los usuarios usan, ¿no? Y el conjunto de los datos, ¿no? Entonces, queremos matar la opinión, ¿no? O sea, una palabra prohibida es esto me gusta o esto, digamos, no estamos hablando, cuando hablamos de productos, no estamos hablando de gustos de una persona particular y demás. Entonces, bueno, acá un compendio rápido de parte del top management de Mercado Libre, siempre preguntando por los datos o pidiendo cómo van las cosas o preguntando cuánto se usa, frenando proyectos si no tenemos los datos y demás, cosas como que creo que son vitales en cualquier iniciativa de Big Data. Si no hay un acompañamiento en la gestión de los proyectos en cuanto a utilizar los datos, podemos tener un montón de datos, un montón de estadísticas súper lindas y súper curiosas, pero no nos sirve si no lo usamos para tomar decisiones, perdón. Y después de esto que decía, la democratización, nosotros seguimos el concepto de que todos somos data scientists, ¿no? Todos podemos ir y atacar los datos y sacar conclusiones y explotarlos, ¿no? Entonces, algo muy común es que se suma alguien a Mercado Libre, quiere pedir acceso y en realidad el acceso está abierto, ¿no? Cualquier empleado de Mercado Libre puede ir y explotar los datos y lo que nosotros hacemos es no solamente brindamos las herramientas, sino que brindamos capacitación interna para poder hacerlo de la mejor forma posible. Y acá está la clave, porque en una empresa del volumen de Mercado Libre sería imposible tener un equipo solo que genere los análisis, ¿no? O que agrupe todo el conocimiento, entonces la gente vaya a preguntarle, bueno, quiero saber cuánto se usa o cuáles son las ciudades más importantes para hacer esto o aquello, y que un solo equipo dé servicio a todas las unidades. Entonces, lo que buscamos es que todos los equipos puedan hacerlo. Esto, como decía antes, levanta dudas de privacidad. Pues, bueno, eso es información sensible. Entonces, lo que decidimos es que en toda esta base de información no hay ninguna información identificable. O sea, nunca hay datos de las personas. Solamente sabemos que una persona compró un producto, pero no sabemos qué persona física lo hizo, ni tampoco, obviamente, hay datos de tarjeta de crédito o medios de pago, ¿no? O sea, más allá de que si nos interesa si pagó con una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, pero qué tarjeta pagó, digamos, el número de tarjeta, nada de eso obviamente nunca tiene que estar y tenemos bastantes filtros colocados para evitar que eso se cuele en nuestros sistemas, ¿no? Entonces, lo que hacemos para no tener problemas de privacidad es evitar que haya datos que sean sensibles, ¿no? Sino que guardamos todos datos estadísticos. Y ahí voy a este punto de la utilidad de los datos, y traje un ejemplo del año pasado, que fue el apagón, ¿no? Que hubo para el Día del Padre del año pasado, y la importancia, digamos, un poco de mirar los datos con cariño, no solamente tener los datos y mirarlos, sino mirarlos con cariño. Y más si nosotros nos hubiéramos fijado, si nos hubiéramos fijado ese día, cuáles eran las queries o las búsquedas que más se realizaron. Obviamente el grupo electrógeno estaba número 1, ¿no? Después, bueno, zapatillas, generador de eléctrico, Ford Falcon, a la gente le gusta el Ford Falcon, sigue siendo un hito, luces de emergencia y, bueno, otros productos, ¿no? Entonces, si hubiéramos tomado decisiones solamente basándonos en estos datos, claro que estando en Argentina y siendo el apagón argentino, dice, bueno, todo el mundo sabe en ese momento, en ese contexto, que hubo un apagón. Lo que pasa es que también nosotros somos una empresa que trabaja en muchos países, y de repente estamos mirando datos de México y no sabemos si en México hubo un apagón, hubo un terremoto o si hubo una declaración del presidente que generó alguna corrida o algún tema en particular, ¿no? Entonces, uno puede tomar decisiones equivocadas en base a los datos si los mira sin tener cuidado. Y de hecho, para validar eso, es algo, digamos, muy simple. Si uno mira, de hecho, los datos de la audiencia de ese día, vemos que ese día obviamente fue un día muy particular, donde había algo muy exógeno, que había un tercio menos de los usuarios. Y los usuarios que entraron claramente tenían la cabeza puesta en que no les vuelva a pasar el apagón, más si era un comercio o tenían cosas perecederas. Si buscamos una semana antes los datos, vemos que grupo electrógeno, generador eléctrico, luz de emergencia, ni figuran en el mapa, ¿no? O sea, a la gente les encantan las zapatillas de Mercado Libre, claramente, les gustan los auriculares, y el Ford Falcon, que para mí es un misterio
de por qué la gente busca tanto Ford Falcon, ¿no? No sé, todavía no lo pude descubrir en varios años que llevo acá, por qué la gente busca sistemáticamente el Ford Falcon. O sea, que los fanáticos de este modelo están muy activos. Incluso si alejamos un poco la foto, vemos que los términos más buscados en ese mes son autos, Ford Falcon claramente, ¿no? Notebooks, celulares y otras cosas, ¿no? Y vemos que cambia, ¿no? Como yo paso de un día particular al mes entero, y hay muchos que coinciden, pero otros que varían. Y si voy a este año, vemos que hay varios que se mantienen, autos usados. Ford Falcon perdió algunas posiciones, pero sigue siendo top y demás. Y entran barbijos y tapabocas, que claramente estamos en un momento muy particular, ¿no? Entonces se ganaron ese top en estas búsquedas de Argentina sin llegar a ser los principales, ¿no? Y lo mismo pasaría si hiciera este análisis cuando se declaró la cuarentena o se dijo que había que usar barbijos. Claramente solamente los barbijos, alcohol gel y demás, digamos, tomaron la punta y con el tiempo se fue bajando, ¿no? Entonces, bueno, eso es en cuanto a los datos para tomar decisiones. Y la otra, como decía, es, yo te doy acceso, te doy los datos, pero te tengo que dar las herramientas para explotarlo. Lucas, decime, interrumpime si me voy de tiempo, hablo mucho y me encanta este tema, así que puedo darle durísimo. ¿Estamos bien con el tiempo? Te estamos siguiendo, sí, puedes ya ir empezando a redondear y tengo un par de preguntas que hicieron los asistentes mientras vos vas hablando, los van comentando por YouTube algunas preguntas, así que si querés redondear esa idea de las herramientas y después paso a hacerte un par de preguntitas. Dale. No, en las herramientas lo importante es, la herramienta principal que utilizamos es un framework propio de A/B testing. Claramente soy hincha de estudiantes. Supongamos, como decía, matar la opinión es si una persona dice que es mejor los botones azules y blancos, claramente como hincha de estudiante no me gustan los botones azules y blancos, entonces digo, no, es mejor el botón rojo y blanco y que esté arriba, ¿no? Entonces eso podría ser una discusión eterna, porque nadie va a tener necesariamente la razón de qué color y posición va a ser mejor. Entonces, lo llevamos a los datos y nuestro framework nos permite hacer cosas muy rápidas para hacerlo con literalmente 3 líneas de código y podemos obtener un montón de análisis estadísticos con más de 1000 métricas que tenemos, tanto en modelos frecuentistas como modelos bayesianos, que nos ayudan a tomar decisiones. Y acá es lo importante de poder ayudar a la gente a tomar decisiones basadas no solamente en métricas, sino en decirle cuánta confianza tiene esos datos, ¿no? Obviamente la capacidad de hacer queries y explotar los datos para casos más ad hoc, ¿no? Y poder hacerlo en un lenguaje que la gente comúnmente conoce, que es el SQL, ¿no? Tenemos más de 1000 instancias, nodos procesando este volumen monstruoso que comentaba antes, ¿no? Y tenemos 2 bases principales, una es Hive y otra es Presto, una es más para jobs, otra es más para queries, que se basa en las necesidades, ¿no? Y después tenemos Spark, tenemos distintos métodos y demás, ¿no? Nuestra infraestructura, muy rápido, está basada en Amazon, ¿no? Y lo que se basa es en poder guardar, capturar esta información por medio de consumers y guardarla en un storage físico para poder disponibilizarla para su explotación, ya sea para todos estos productos que yo mencionaba antes, como para nuestro API de experimentos, sacar esos cálculos que ayuden a tomar decisiones, o disponibilizarlos para cuando si alguien quiere hacer un job en Spark y demás, sacar las cuestiones, ¿no? Y utilizamos, obviamente, 1.000.000 de herramientas diferentes, propias o de terceros al respecto. Como así, muy rápido, redondeando. No, las gracias son para vos, claramente, Esteban. Pero te había prometido un par de preguntitas, ¿sí? Acá nos están preguntando acerca del contexto de la pandemia, ¿no? Si, bueno, recién mencionamos algunos impactos que tuvo en las búsquedas, por ejemplo, pero nos consultan por los vendedores, ¿sí? Si hay vendedores que dejaron de repartir, de enviar y cómo se adaptaron en ese aspecto. Y después otra un poco más técnica, se refiere a si tienen previsto poner localizadores en los paquetes en algún momento. Bien, sobre si hubo efectos, sí, hubo vendedores que, debido a las restricciones, dejaron de entregar. La paquetería siempre funcionó y entonces dependía mucho si el vendedor podía despachar todo lo que salía de nuestros centros de distribución,
siguió saliendo. Tuvimos que generar nuevas herramientas para poder separar los vendedores que declaraban que no podían trabajar debido a las restricciones y los vendedores que sí lo seguían haciendo, y para que la gente pudiera diferenciarlos y poder, digamos, evitar quizás una experiencia frustrada de compra. La cantidad de ventas creció, prácticamente se triplicó. Estos datos, digamos, todos los datos que traqueamos por lo menos se duplicaron, y los vendedores digamos, hubo que adaptar las cosas para entender a los que no podían trabajar, no porque no es que no querían, obviamente, ¿no? Sino que tienen una restricción, y aquellos que tenían la posibilidad de seguir haciéndolo y poder separar esa experiencia, ¿no? Pero hubo que correr bastante con ese tema. Y en cuanto a los localizadores, digamos, no hasta donde yo sé, digamos, pero sí se trabaja mucho en optimizar las rutas y en hacer el seguimiento. En los que son envíos en el día, eso tiene seguimiento, digamos, el que lo lleva, la moto que lo lleva, tiene un celular que está localizado y puede seguirlo. Envíos más grandes ya depende del carrier, el correo que implemente la ruta y su tecnología, digamos, ¿no? Ahí Mercado Libre compagina, pero no se mete tanto, digamos. Sí, ya para ir terminando, porque nos quedan unos minutos más del workshop, estamos cerca de la hora que habíamos prometido terminar, pero una preguntita más, te robamos unos minutos. No hay problema. Preguntan por los algoritmos de Machine Learning, ¿sí? En otras palabras, ¿qué función tiene la inteligencia artificial dentro de, o qué lugar tiene, o cómo lo abordan a la inteligencia artificial dentro de la empresa? Bien, tenemos varios equipos que son célula, que buscan llevar la disciplina cross la empresa, y son especialistas en eso, son expertos en distintos cortes y materias, y después lo que buscamos es que eso no quede cerrado a esos equipos, sino que cada equipo pueda aprender a hacer machine learning, aprender a explotar la información, y entonces con la ayuda de los equipos de expertos se empieza a capacitar a los distintos desarrolladores, obviamente los que están interesados, y poder armar esos modelos. La verdad que Machine Learning empieza a atravesar cada vez más problemáticas y más soluciones, entonces encontramos en un montón de aspectos, ¿no? Y demás, y lo que buscamos es eso, que no haya especialistas, sino que todos, así como años atrás, en un momento había un grupo que sabía programar para mobile, y ahora es algo mucho más transversal, bueno, que eso mismo pase con Machine Learning, ¿no? Y se vaya expandiendo y sea un layer más de la programación y del sistema. Bueno, Esteban, nuevamente gracias por tu tiempo. Así que te despedimos y continuamos con los siguientes invitados de este workshop. Dale, muchísimas gracias por invitar. No.